Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta serie de seminarios dedicados a la inmunología de COVID-19, organizado por la Sociedad Mexicana de Inmunología en asociación con la Fundación CTR Conciencia por México. Es para mí un gran honor presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Constantino III Roberto López Macías. El doctor es investigador titular de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, el doctor es doctor en ciencias por parte, en ciencias biomédicas, en particular en inmunología por la UNAM, y ha realizado estancias de investigación con el premio Nobel Rolf Zinkernagel y con el doctor Hans Heimgartner en Suiza. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es profesor de la Facultad de Química en la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Nacional de Medicina, fue expresidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología y bueno, es actualmente Visiting Professor of Immunology en la Universidad de Oxford y miembro de la Management Oversight Board de la Red de Desarrollo de Vacunas de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Bueno, actualmente el doctor es miembro del Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de Vacunas en México, así como del Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 de México y el Grupo Científico Mexicano que participa en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias. Como ustedes verán, creo que la plática de hoy contribuirá mucho a toda esta serie de pláticas que hemos tenido en los últimos meses. Y bueno, nuevamente es un honor para la sociedad tener con nosotros al doctor Constantino López Macías. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rommel, por esta presentación. Muy buenas tardes a todos. He titulado a esta plática Respuesta inmunitaria, inmunidad y el desarrollo de vacunas contra COVID-19. Quiero iniciar con una reflexión. Antiguamente, las enfermedades infecciosas eran nuestra principal preocupación. De hecho, las enfermedades infecciosas han moldeado la historia de la humanidad. Cualquier gran conquista, cualquier gran guerra, la vemos en las películas, en los libros, pero lo que no vemos detrás es que la mayor mortalidad fue debida a estas enfermedades y han sido un azote para la humanidad durante toda nuestra existencia. Las pandemias siempre han existido y seguirán existiendo. Y bueno, pues presento esta imagen de esta niña con viruela de 1973 porque prácticamente ya olvidamos esos cuadros infecciosos. Y gracias pues a la higiene, a los antibióticos y principalmente a las vacunas, pues hemos ido olvidando estos cuadros. Y pues hemos transitado de la preocupación de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas. Ha cambiado el estilo de vida, tenemos sobrealimentación, el sedentarismo, todo esto favorece la obesidad y y el ambiente también que tenemos de la contaminación y varios de los alimentos conducen a una inflamación crónica de bajo grado. Y esto favorece las enfermedades crónicas, el cáncer, etc. Entonces, bueno, durante algunos años nos empezamos a preocupar principalmente por atender estas enfermedades crónicas, pero la escasez de agua, la resistencia a los antimicrobianos, la obesidad, ha hecho que regresemos también ahora a tener las enfermedades infecciones más las enfermedades crónicas. Y este es el escenario, el caldo de cultivo en el que nos encontramos actualmente y que se ve reflejado con la infección por SARS-CoV-2, el virus de SARS-CoV-2, y que produce la enfermedad denominada COVID-19. Y aquí vemos en esta gráfica la tasa de letalidad. Entonces, en una persona que no tiene comorbilidades y que está con su peso adecuado, normopeso, pues vemos aquí las barras rojas que son imperceptibles en estos grupos de edad de niños o de adolescentes o jóvenes, y ya en los 40 se empieza a aparecer algo de la letalidad, en los 65 a 74 años aumenta. Pero vemos cuando hay comorbilidades,
y obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, pues cómo sube esta tasa de mortalidad, de letalidad. Entonces, esto es muy importante y pues nos ha generado un gran reto para esta pandemia actual. ¿Qué se hizo en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Nos juntamos un grupo de investigadores básicos o investigadores biomédicos con los clínicos del hospital. Y se armó un grupo muy importante para estudiar diferentes aspectos de esta infección y empezamos a generar una red con colaboradores nacionales de diferentes instituciones públicas. Entonces, lo primero que hicimos en la unidad fue adaptar la infraestructura que teníamos del laboratorio. Entonces, adaptamos un laboratorio de bioseguridad tipo 1, de bioseguridad tipo 2 y generamos un biobanco para el trabajo y el almacenamiento de las muestras, sueros, plasmas, células, DNA y RNA. Entonces, iniciamos el estudio en colaboración con todo este grupo enorme de médicos y de científicos a estudiar diferentes cohortes de pacientes. Los pacientes hospitalizados, aquí en el hospital y sus contactos, pacientes, los niños y sus contactos en el hospital de pediatría, embarazadas de la Gineco 4 aquí del IMSS y del Hospital General de México, y pacientes trasplantados, también aquí del Hospital de Especialidades. Entonces, esas son las cohortes que hemos estado siguiendo para trabajar en diferentes proyectos. Los proyectos los generamos, los sometimos a los comités nacionales de investigación científica del IMSS o los comités locales de los hospitales o en las instituciones donde hemos estado colaborando se han estado registrando. Entonces, hemos estado estudiando la carga viral al virus a través de pues, técnicas moleculares y implementando las pruebas de PCR y RT-LAM en colaboración también con el CINVESTAB en Zacatenco, aquí en la unidad. La hematopoiesis emergencia con Rosana Pelayo, que habló en la sesión pasada. La respuesta inflamatoria y la respuesta inmune innata en los pacientes, la inmunidad mediada por anticuerpos, inmunidad mediada por células T, la inmunidad en los pulmones a través del estudio en lavado bronquioalveolar, la respuesta inflamatoria en embarazadas, las poblaciones celulares importantes en la inmunidad, esto en los pacientes con trasplante hematopoyético, en donde están reconstituyendo las poblaciones y podemos ver a los que han sufrido con COVID qué poblaciones están interviniendo para la protección. Y pues hemos estado participando en ensayos clínicos, uno que dirige el doctor Eduardo Ferat, de un péptido de una proteína de choque térmico, que prácticamente está concluido, y el desarrollo de vacunas, no como un ejercicio académico, sino algo práctico con la industria nacional. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo aquí dentro de la unidad, y pues ha ido expandiendo esta red, y hemos estado colaborando con los médicos del hospital, estudiando las características clínicas de los pacientes, con el triage, aquí en el hospital, cientos, miles de pacientes que han pasado por esa zona, el análisis transcriptómico con el doctor Mercado, y vamos a hablar un poquito de eso aquí de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Endocrinas, y también en la Universidad de Oxford con el doctor Paul Klederman. Estamos lanzados con el grupo de biosensores de CONACYT, donde hay gente del CINVESTAB, de Monterrey, el CINVESTAB en Irapuato, el CIDESI, la Facultad de Ciencias de la UNAM, que estamos colaborando con ellos para ayudarles a desarrollar estos biosensores importantes para diagnóstico. Con otras unidades de aquí del IMSS, efectos en el endotelio, marcadores genéticos también, apoptosis con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también con la UNAM, la vacuna que está desarrollando el IBT, la doctora Laura Palomares,
Estudian también el microbioma en los pacientes con el laboratorio de secuenciación aquí en este centro médico y el análisis seroepidemiológico nacional que está desarrollando el Laboratorio Central de Epidemiología junto con la COCTI aquí dentro del IMSS. Entonces, estamos apoyando y nuestra idea es que esta infraestructura ayude a otros grupos también para que puedan responder preguntas importantes para atacar la pandemia. No es una cuestión de ser protagonista, es una cuestión de colaborar de manera transversal, transdisciplinariamente con la gente y los diferentes grupos para ayudarnos y para resolver el enemigo común que tenemos enfrente, que es esta pandemia. Entonces, ya hablando sobre los temas específicos, tenemos que el COVID-19 pues, es producido por este virus SARS-CoV-2, que es un virus de RNA de cadena sencilla, de alrededor de 32 kilobases, está compuesto por varias proteínas, tanto estructurales como no estructurales, entre las que destacan la glicoproteína de membrana, la nucleocápside, la proteína de la envoltura. Es un virus de alrededor de 50 a 200 nanómetros, lo cual permite muy buena organización y repetitividad, que es un marcador importante para estimular la respuesta inmune. Y está esta proteína de la espícula, que es muy importante y que es el blanco de muchos de los estudios que se están desarrollando actualmente. ¿Por qué? Porque es la espícula la que le permite la interacción con el receptor en las células, que le permite la entrada al virus, la internalización para después la infección en las personas. Entonces, ¿cuál es el panorama clínico de los infectados por SARS-CoV-2? El panorama clínico es que tenemos infectados, y de estos infectados, una persona puede ser asintomática, es decir, no está enferma, solo tiene el virus y no se va a enfermar, y esa es la mayoría, afortunadamente. Pero tenemos un %, y este % de personas que se van a enfermar van a desarrollar COVID-19. De esos, el 100% de los que desarrollan COVID-19 son ambulatorios, el 74%. Son personas que no necesitan hospitalización, que pueden resolver la infección en su casa con cuidados generales y que no son complicados. Pero algunas de estas personas, desafortunadamente, alrededor del 25% de estos casos confirmados, se ponen graves. Y nuestra definición operacional es grave es una persona que necesita hospitalización. Entonces, y de estas personas, algunos evolucionarán a un estado crítico y algunos desafortunadamente van a morir. Para nosotros crítico es cuando requieren ya la intubación, cuando ya está en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿cuáles son nuestras preguntas de investigación? Básicamente lo que perseguimos nosotros es entender cómo nos protegemos contra el COVID. Y ese va a ser el tema central, el leitmotiv de esta plática, en donde aquí en esta caricatura del libro de medicina de la Universidad de Oxford, del doctor Kleinerman, tenemos esta representación de lo que es la protección o los elementos que participan en la protección contra las infecciones. Por un lado, representando a la respuesta inmune innata, tenemos a las células dendríticas, que van a permitir el procesamiento y la presentación de los antígenos a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 1 a las células T CD8, o a través de clase 2 a las células CD4. También los antígenos pueden ser reconocidos directamente por las células B, y estas células B van a producir anticuerpos, gracias también a la ayuda en la cooperación de las células TCD4. Entonces, esto es muy importante. Vamos a tener que va a montar una respuesta inmune innata. Esta respuesta inmune innata es muy importante para desarrollar una respuesta inmune adaptativa, tanto humoral como celular. Y el secreto aquí, o lo que estamos buscando, es cuáles son de estos elementos los que son importantes para protegernos contra la infección o contra la enfermedad. Como lo hablé, la inmunidad pudiera protegernos contra ser infectados y por tanto también contra la enfermedad, o quizás no va a prevenir que
nos infectemos, pero sí que nos enfermemos. Entonces, son dos aspectos importantes y por eso es muy importante definir cuáles son las partes de esta respuesta inmune que pueden participar en estos eventos de protección. No necesariamente la respuesta inmune significa todo el tiempo inmunidad. La inmunidad es un grado más complejo de respuesta en donde el sistema inmune probablemente es uno de los efectores principales, pero no es el único, como lo estamos viendo en esta enfermedad y como lo hemos visto en otras. ¿Qué es lo que hemos hecho? Vamos a hablar por partes. Iniciaremos con la parte de respuesta inmune innata, seguiremos con la adaptativa y luego con memoria. Con la parte de la respuesta inmune innata, en colaboración el doctor Rodolfo Pastelín y el doctor Mario Adán, estuvieron checando en las secuencias de el SARS-CoV-2 y también en SARS y en MERS, en el genoma, cuáles eran las posibles secuencias que son capaces de ser reconocidas por TLR7. Identificaron esas secuencias y los lugares en donde pudieron mapear estos lugares en donde se está reconociendo el virus. Esto lo publicamos en Microbes and Infection a principios del año. Y esto es muy importante porque estas secuencias de unión pueden generar esta respuesta, por un lado, antiviral, ¿sí? Gracias a la producción de interferones de tipo 1, sin embargo, también pudiera estar en otro lado de la balanza induciendo una inmunopatología, una respuesta inflamatoria. Entonces, este balance que es muy importante de la respuesta inmune innata, en el caso de los coronavirus, la respuesta a interferones es fundamental y aparentemente hay, en SARS-CoV-2, hay una desregulación de esta respuesta. Entonces, hay secuencias del virus que pueden ser reconocidas claramente a través de estos TLR7. Aquí han sido identificadas por el trabajo del doctor Mario Adán y vemos que en nuestra interpretación es que, por un lado, si esto es fisiológicamente adecuado, va a llevar a la respuesta antiviral, pero si hay una respuesta exacerbada, pudiera llevar a la respuesta inflamatoria. De estas respuestas antivirales ya tenemos experiencia. En el laboratorio, la doctora Luisa Cervantes, que fue alumna aquí con nosotros, ahora tiene su laboratorio en Emory, en Atlanta. Ella trabajó en la infección por coronavirus murino 1, el virus de hepatitis murina, haciendo experimentos muy interesantes. Transfirió a ratones radiados médula ósea de ratones deficientes en interferón y lo que ve es que estos ratones ya no se pueden defender de la respuesta de la infección por el coronavirus. También hizo experimentos en donde puede transferir las poblaciones ya sea de células dendríticas o de macrófagos deficientes en interferón a estos ratones irradiados, viendo que es muy importante que el interferón en estas células para el control de la infección. Entonces, estos macrófagos y células dendríticas plasmacitoides son muy importantes para la defensa en el caso de los coronavirus. Esto se publicó en Journal of Immunology hace algunos años y ahora se ha reportado que efectivamente en las personas infectadas con SARS-CoV-2 ya es muy importante en los monocitos y en las dendríticas, así como lo habíamos visto en ratones, también son muy importantes para el control de la infección en las personas. Entonces, la respuesta inflamatoria en los pacientes con COVID puede ser moderada y esto lleva al control de la infección. Se ha visto la correlación en la resolución, la presencia de IL-6, interferones alfa, IL-6, la respuesta a anticuerpos, el reclutamiento de monocitos de macrófagos, células dendríticas. Hay una linfopenia no muy profunda, pero células T que expresan interferón gamma son importantes para el control. En el caso de ya la enfermedad grave,
hay una hiperinflamación, hay una producción elevada de citocinas. Lulú nos ha corregido mucho acerca de no llamarle tormenta de citocinas. Cuando hacen el análisis, pues las tormentas de citocinas en realidad, comparado con lo que se produce aquí, no es tan alto, pero sí hay una hipercitocinemia. Se produce un síndrome de respuesta respiratoria aguda, neumonía, choque séptico, falla orgánica múltiple, una linfopenia severa. Hay una pérdida drástica de CD8, de células T, y hay marcadores de agotamiento de las células T, por ejemplo. Entonces, con el doctor Eduardo Ferradi y la doctora Lourdes Arriaga hemos estado estudiando el fenómeno inflamatorio en los pacientes, y en particular dirigido por el doctor Arturo Cérvulo, que ha estado colaborando con nosotros fuertemente. Ahora está en el Hospital General de México, pero al inicio de la pandemia estuvo trabajando directamente aquí en el laboratorio. Se han estado estudiando a las embarazadas. Y lo que hemos observado en las embarazadas, porque hay una observación muy interesante. La mortalidad en embarazadas en SARS-CoV, en el 1, en SARS, fue de alrededor del 25%. En MERS se reportó de alrededor de un 35%. Y aquí Turán, en International Journal of Gynecology, reporta alrededor de 1.6. En realidad, la mortalidad en embarazadas no es tan alta como en los otros coronavirus anteriores. Y más o menos un porciento bajo, alrededor de un 3%, reportado por Huntley en Obstetric Gynecology, pasan a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, Arturo ha estado analizando la respuesta y ha visto de manera sorprendente que es muy similar entre las embarazadas y las no embarazadas. Y hemos encontrado muy pocas diferencias realmente que estamos buscando o tratando de interpretar. Aparentemente las embarazadas inclusive pueden controlar mejor el fenómeno inflamatorio, y esto es algo bastante interesante que nos va ligando a una de las piezas que hablaremos posteriormente para la protección. Y bueno, este análisis también teníamos mujeres control, no embarazadas, y Arturo, al estar haciendo el análisis en hombres, pues ve muchas similitudes. Sin embargo, pudo identificar algunas citocinas que no voy a mencionar aquí, porque todavía no lo hemos publicado, pero en Nature fue reportado que tanto IL-8 como IL-18 y CCL5 son algunas de las citocinas importantes que se encuentran expresadas de manera diferencial entre hombres y mujeres, y que esto pudiera explicar un poco o en parte que los hombres no tenemos ese control tan eficaz del fenómeno inflamatorio, y probablemente eso lleve a que haya más casos y mayores complicaciones en hombres. Entonces, buscando analizar de manera más profunda el fenómeno inflamatorio en los pacientes, platicando con el doctor Moisés Mercado, él es un endocrinólogo muy destacado aquí en el hospital y a nivel nacional, que trabaja con tumores hipoficiarios, y él los analiza ha estado haciendo análisis muy importantes a través del estudio transcriptómico de célula única. Entonces tenía unos kits que iba a ocupar para su investigación, y se unió al grupo y dijo, vamos a analizar los pacientes. Entonces, con Eduardo Ferrari y Lulú seleccionaron ellos y los médicos del hospital 5 pacientes críticos y 5 pacientes graves para hacer el análisis. Aquí les voy a mencionar solamente el análisis hecho con los pacientes críticos, de los cuales, de estos 5, 3 desafortunadamente murieron y 2 sobrevivieron. Entonces se tomaron células de los pacientes. Estas células se ponen en el equipo para el análisis, en donde el equipo captura cada una de las células y les adiciona estas secuencias que llevan marcadores para que se pueda hacer de cada una del tipo celular la secuenciación de las ondas
que se agregaron. Y la secuenciación se hicieron aquí en la unidad de secuenciación del INSS por la doctora Carolina González y el doctor Francisco Javier Gaitán Cervantes, y el experimento realmente lo hicieron entre ellos dos, junto con el doctor Horacio Zamudio Mesa, que es postdoctorante aquí en la unidad. Bueno, entonces, después de las lecturas, se obtiene la expresión de los genes y se puede hacer a través de un programa la visualización de poblaciones. Entonces, en condiciones normales, aquí tenemos las poblaciones de linfocitos B, monocitos, etcétera, en condiciones sanas. En SARS-CoV-2 lo que observamos fue este paisaje que aquí se los desgloso. En una persona normal tenemos un 50% de linfocitos T, 12% de Bs, NKs, monocitos. En las personas, estas críticas con COVID-19, observamos que hay una linfopenia impresionante. Vemos cómo se reducen las poblaciones de linfocitos T, linfocitos B. Aparecen estas células del linaje mieloide maduro y estas células del linaje mieloide inmaduro, que son las predominantes. Entonces, vemos este cambio hacia un perfil inmaduro mieloide en estas personas. Entonces, platicando con la doctora Rosana Pelayo, esto se publicó en uno de estos repositorios y ya fue aceptado en Archives of Medical Research. Les comentaba que platicando con Rosana, me presentó la sesión pasada, y por eso no voy a hablar mucho de esa parte. Dijo, esto pudiera estar relacionado a hematopoiesis de emergencia. Esta hematopoiesis de emergencia es un proceso fisiológico en respuesta a una infección sistémica, en donde la médula ósea trata de restablecer las poblaciones celulares que se están consumiendo. Esto fue, me parece, descrito en neutrófilos. No voy a hablar mucho más de eso, Rosana ya platicó bastante, y no quiero cometer errores en un tema que no es completamente mi especialidad, pero colaborando con Rosana, con gente de su grupo como Rubí Romo, Dalia Ramírez, gente del Federico Gómez, del Hospital Infantil, Armando Vilchis, Israel Parra y Briseida López, pues empezamos a analizar a los pacientes con COVID. Entonces, lo que ellos han desarrollado es una tecnología impresionante, en donde se puede evaluar el espectro hematopoyético en los pacientes con COVID. Entonces, antes de que ocurra la respuesta inmune innata, está toda esta parte de la hematopoiesis, y ellos son capaces de poder diferenciar y ver estas células troncales hematopoyéticas, los progenitores linfoides, los progenitores linfoides, los progenitores multipotentes, tanto en personas sanas como en pacientes con COVID. Y pueden seguirlos, pueden hacer el seguimiento y generar una ruta de diferenciación. Y esto es muy importante porque se puede empezar a tener patrones en esta ruta que pueden llevar a la protección o a la inmunopatología. Entonces, esta tecnología es fabulosa, y también permite generar estos paisajes o espectros inmunohematopoyéticos en COVID-19 en la diferenciación terminal. Entonces, aquí vemos 3 donadores controles. Este es cómo se ven. Aquí están los neutrófilos, los linfocitos T, los linfocitos B. Y aquí tenemos 3 pacientes, y vean cómo cambia la proporción de las células. Entonces tenemos estos espectros que nos permiten ir viendo cómo, y aquí del lado derecho están representadas y vemos las diferencias en las cantidades, en las proporciones celulares. Entonces podemos ir siguiendo después en el seguimiento cómo se van reconstituyendo, cómo van retornando a la normalidad estas poblaciones, o a qué derivan, y esto se puede relacionar hacia la protección. Podemos tener aquí una imagen de las células que pueden estar participando en la protección o en la inmunopatología. Esto es un trabajo de la doctora Dalia Ramírez del laboratorio de Rosana Pelayo. Entonces, con esto podemos ir haciendo un análisis y empezar a tener estos paisajes que nos ayuden a armar el rompecabezas desde la etapa de hematopoiesis, buscando cuáles son los marcadores de protección. En el caso de la respuesta de linfocitos T,
Estamos trabajándolo con la doctora Laura Bonifaz, que la conocen también, igual que a Rosana. Es una experta nacional en células T, en células dendríticas, con el doctor Octavio Castro, Luis Ontiveros, que es alumno de doctorado, y Diana Pacheco y Steffi Sanremí, que son alumnas de maestría aquí en el laboratorio. ¿Qué es lo que se ha podido ver y lo que está reportado en la literatura? Es que la frecuencia de linfocitos TCD4 y CD8 disminuye conforme se incrementa la severidad de COVID-19 y la proliferación aumenta. Entonces, esto es algo que da indicios que estas células son importantes para la protección. También los sujetos convalecientes que tienen un mayor número de días sin síntomas presentan un mayor número de células con fenotipo de memoria. Hay una correlación de este fenotipo con los días sin síntomas. Y estas son las evidencias que apuntan a que son importantes las células T. También los pacientes con la gamma globulinemia, ya sea ligada a X o con inmunodeficiencia común variable, pues han podido resolver la infección mostrando, ¿no?, la importancia de las células T. Y aquí vemos cómo la respuesta de T es importante en la correlación con la respuesta contra la RBD, que es la parte de la espícula de la proteína que es el ligando para poder entrar a las células. Entonces es muy importante la respuesta CD4 específica contra la espícula para el desarrollo de anticuerpos contra RBD. Y por otro lado vemos que si las células CD8 adquieren un fenotipo de agotamiento, se correlaciona con la severidad de la enfermedad. Entonces tenemos, mientras más rojo aquí vean las células, son pacientes más graves. Entonces vemos los marcadores de agotamiento, PD1, CTLA4, LAC3, TIM3, cómo se van incrementando en las células CD8, y vemos aquí, hacia la derecha tenemos las células de pacientes ya graves, menos graves, en recuperados y en donadores sanos, y vemos cómo correlaciona con este fenotipo de agotamiento de células T. Entonces, en el laboratorio que hemos hecho, la doctora Tania Rivera con Steffi y Diana, que mencioné, han estado mapeando los epitopos de células T, tanto CD4 que tenemos en verde como CD8, y en diferentes proteínas del virus, para entender cuáles son los blancos importantes de la respuesta celular que pudieran ser importantes para protección. Algunos de estos epitopos han sido también encontrados por otros grupos, aquí tenemos en esta referencia, en personas recuperadas o en personas enfermas. Entonces, mostrando que este análisis bioinformático tiene un valor importante para el estudio de la respuesta celular contra este virus. Entonces, aquí tenemos muestra en otro caso en la proteína N, y aquí ellas han modelado un poco para entender en qué partes, en qué regiones están de la proteína, y esto tiene implicaciones para el desarrollo de vacunas. Y han encontrado epitopos que han sido reportados en verde CD4 y CD8, en rojo los CD4, y es productor de interferón gamma y de TNF, o interferón gamma, TNF y L2, en recuperados o en enfermos. Y bueno, también se ha reportado que pacientes con COVID pues presentan células T que son específicas contra la espícula, contra proteínas no estructurales, la proteína M, proteína N, y también tenemos en personas, curiosamente en personas que no han estado expuestas. Y esto es muy importante porque hay respuesta cruzada con otros coronavirus, y aquí se muestra en este artículo. En estos artículos han mostrado que en personas no expuestas pues tenemos esta respuesta cruzada. Y vemos, por ejemplo, este epitopo está aquí, está presente en SARS-CoV-2, en pacientes con SARS-CoV-2. Se han encontrado en células de personas con SARS en el 2003 y en personas no expuestas, lo que muestra que hay una respuesta cruzada importante. Y nosotros hemos estado mapeando a través del análisis bioinformático esto. Lo hemos publicado en este repositorio y está en evaluación en una revista por pares. Entonces, en resumen, en la respuesta de T tenemos
que para la protección, o sea, la que está relacionado con los asintomáticos o con los convalecientes, es muy importante tener linfocitos T, CD4 y CD8. La proliferación va más ligada hacia los estadios graves. La función efectora en CD8 está presente en todos los casos, pero el fenotipo agotado más en los graves. LAC3, PD1 y TIM1 positivos, CD8 positivos, están más ligados con el fenotipo de agotamiento en los graves. Mientras que esta población de células tipo troncal de memoria están presentes en los convalecientes, en los asintomáticos, inclusive más de 6 meses, al igual que células foliculares, T foliculares que están más relacionadas a los estadios de protección. Entonces, bueno, ese ha sido el análisis con la respuesta de linfocitos T que llevamos. La respuesta de anticuerpos la hemos estado estudiando en colaboración con la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología de la UNAM, la doctora Tania Rivera, que es catedrática de CONACYT, la doctora Ruth Maderas, que es postdoctorante aquí en el laboratorio, también de CONACYT, y la licenciada en farmacia Vanessa Rivero, que ella es estudiante de maestría de la UNAM. Tenemos alumnos de la UNAM, del POLI, de todos lados, aunque a veces estoy mencionando algunos, no tenemos preferencia por ninguna escuela. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Es que en la infección por SARS-CoV, o que se ha reportado, que en la infección por SARS-CoV-2 se producen anticuerpos de clase IgM, IgA e IgG. Van dirigidos estos anticuerpos contra la nucleocápside, contra la proteína Spike también, y en particular, de manera importante, contra la región de la Spike, que es la unión al receptor binding domain, y se ha estado estudiando la duración. Todo el mundo está tratando de seguir la cinética de la producción de estos anticuerpos, y los primeros reportes decían que, bueno, pues estaba cayendo la respuesta, que no estaba durando lo suficiente, entonces, pues era muy preocupante. Conforme ha pasado el tiempo de la pandemia, pues se han estado dando seguimiento a esto y han salido más reportes. Aquí cito estos 3, donde se ve la respuesta de IgM, aquí en estas 2 curvas, la roja y esta azul claro. Es la respuesta de IgM, que dura pues varias semanas, ¿no? Bastantes semanas. Entonces, esto es importante porque han salido algunas pruebas rápidas que dicen que si es IgM, muestra que es una infección aguda. Y aquí, como vemos, pues ya las personas a la semana 24, pues ya no tienen una infección aguda, ¿no? Entonces, no sirven para hacer un diagnóstico. Las pruebas sirven para saber si estuvimos o no en contacto, y no podemos desafortunadamente determinar en qué tiempo. Y como y ahorita lo vamos a ver, hay respuesta cruzada con otros coronavirus. La respuesta de IgG aquí en estos estudios pues está hacia las semana 26 aproximadamente. Pero hace 3 días salió esta publicación en donde se ve que hay una respuesta de anticuerpos contra Spike, la nucleocápside y de IgA que dura más allá de los 6 meses. Sí, estamos hablando de alrededor de 8 meses, lo que ha estado durando o lo que se ha encontrado, que puede persistir la respuesta. Y esta respuesta de anticuerpos es neutralizante. Hay IgGs contra Spike, contra la nucleocápside, e IgAs también contra la Spike, contra la espícula. Y bueno, y se estudió la respuesta de memoria en ese artículo y se ve que pues se tienen las células B de respuesta, pues hasta más de los 6 meses. Hay células B específicas a IgA, IgG, las IgMs pues van decayendo, pero todavía se encuentran células B de memoria, contra también la RBD y contra la nucleocápside. Entonces son datos muy alentadores, muy importantes, que vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, nosotros hemos estado estudiando a los pacientes hospitalizados, a los contactos y a las personas que se han recuperado. Y lo que hemos observado es pues esta respuesta muy buena en los pacientes críticos y graves, en las embarazadas,
En los niños hemos observado también la respuesta. Aquí tenemos la IgM contra S2I-N, y tenemos las personas que son contactos, que han tenido un contacto ligero o estado muy expuesto con los pacientes, también están desarrollando esta respuesta de IgMs y de IgGs. Entonces, estamos haciendo estos análisis, un corte transversal, estamos siguiendo o formando una corte para poder hacer un seguimiento, esperemos a 10 años si lo permiten los financiamientos. Lo que hemos visto al analizar ya los pacientes que están hospitalizados, los graves y los críticos, hemos visto que los graves tienen mayores títulos de anticuerpos. Y bueno, un dato curioso que aquí hemos visto en algunos sueros prepandémicos, que hay respuesta de IgMs, entonces favoreciendo un poco la hipótesis de que puede haber una respuesta cruzada. Al ingreso no hay diferencia en el título de anticuerpos contra RBD, entonces también analizamos las IgMs y las IgGs en los graves y en los críticos y no vemos mucha diferencia en esto. Entonces son pequeñas piezas que tratamos de armar para saber qué tan importantes pueden ser los anticuerpos a la luz de los reportes de los pacientes con agamaglobulinemia que sobreviven a la infección, la han podido, al menos en los casos reportados, han podido resolverla. Y algo importante es que estos anticuerpos son neutralizantes. Entonces, hemos podido medir la neutralización al día 90 y va acorde estos datos, tanto en los críticos como en los graves y en los recuperados y en los contactos, con la publicación que les acabo de mostrar de la larga duración de la respuesta. Entonces, bueno, nosotros vamos atrás, la pandemia inició después en México, pero tendremos la oportunidad de observar cuál es esto, porque hay mucha heterogeneidad en los reportes. Y esto también nos indica que la respuesta no va a ser la misma para todos. Y hay varias causas de esto que vamos a estar platicando. Entonces, Tania, Steffi y Diana han estado mapeando también los epitopos de T y han encontrado en RBD, en esta N-terminal y en diferentes dominios de la proteína S, tanto en la sección S1 como en la S2. Y como ven, pues parece arbolito de Navidad, está lleno de epitopos de B, tanto lineares como conformacionales. Entonces, es un antígeno realmente muy importante. Pero esto también nos lleva a que pues podemos tener respuesta cruzada. Ellas han hecho de estos epitopos el análisis y de los anticuerpos que se han descrito monoclonales, pues han visto que efectivamente también se identifican los epitopos que ellas han encontrado de manera bioinformática, y hay algunos otros epitopos que han sido reportados en la literatura que coinciden con los del análisis que hemos hecho en el laboratorio. Esto ya se publicó en un repositorio y está en evaluación también en una revista. Por evaluación por pares. Y uno de los hallazgos importantes es que hay una respuesta cruzada con SARS y con MERS y con otros coronavirus estacionales. Los coronavirus estacionales generan esta respuesta, estas gripes comunes. Entonces, probablemente es una de las hipótesis. Estas personas que mencionábamos al inicio de la conferencia o de la plática, es que son asintomáticas, que tienen el virus y no se enteran, o tienen síntomas muy, muy leves, y probablemente tenga que ver con una respuesta cruzada, tanto de anticuerpos como de células T, y es una de las cosas que estamos estudiando a través de esto. Y bueno, algo que también ya se ha reportado, anticuerpo monoclonal hecho contra SARS, cruza puede reconocer la RBD de SARS-CoV-2 y tienen inclusive mapeados los lugares de contacto y todo, lo que apoya nuestra hipótesis de protección cruzada. Entonces,
Esto es lo que hemos ido analizando de la respuesta de B y de la respuesta de T, y pues tenemos este planteamiento de que pudiera la protección también deberse a la ayuda de una inmunidad generada por otros coronavirus, y entonces esto podría ayudar a que nos defendamos mejor, más rápido. Entonces, también hemos estado analizando qué pasa en los pulmones. Entonces, para poder analizar eso, pues tenemos que tener las muestras, y esto solamente es posible a través de la unidad de cuidados intensivos, que ellos de manera rutinaria hacen lavados bronquialveolares en estos pacientes. Los pulmones de estas personas están llenos de moco, y pues no pueden respirar y necesitan esta ayuda con el respirador, y pues se les tiene que lavar. Entonces es un procedimiento de rutina y todo se desecha. Entonces, una parte la pedimos nosotros, que en vez de que la desechen, el médico da autorización, nosotros se neutraliza el médico ahí mismo, le pone el agente neutralizante para que no salga la muestra de la UCI ya con virus, y en el laboratorio la procesamos, y el doctor Luis Sánchez Hurtado ha estado dirigiendo esto con todo su equipo de médicos, y esto lo ha estado estudiando el QFB Alejandro Torres, que es alumno de maestría en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entonces, Alejandro lo que ha encontrado es que hay en el seguimiento de los pacientes se encuentra la respuesta de IgAs en esto, así todo lo que les he mostrado ha sido mucho trabajo de poder montar las técnicas, que podamos ser capaces de medir la respuesta. Entonces hay muchísimo trabajo excelente que ha hecho todo el grupo de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado, y los postdocs de la unidad, y los médicos, que ha sido increíble, realmente increíble. Y entonces, aquí Alejandro con Vanessa y con Ruth han estado estandarizando esto, y han podido medir la respuesta de anticuerpos IgAs, y han medido también las IgGs, tanto en el suero de los pacientes, tienen muestra pareada de lavado con la de suero. Y pues aquí vemos la respuesta en el suero de IgGs, en el lavado no encontramos IgM, y también en el suero, en lavado, y IgAs. De manera importante encontramos IgAs en el suero, a diferencia de la respuesta en estos pacientes críticos, y en el lavado bronquialveolar. Entonces, aquí esto es un resultado muy interesante sobre los mecanismos de defensa en el pulmón. Estas IgAs también las ha estado analizando Alex en las personas, en estos pacientes críticos. En verde tenemos los que sobrevivieron, aquí están las IgAs en el lavado, y contra los que fallecieron. Desafortunadamente, estas personas que fallecieron, y vemos, pues no hay mucha diferencia en esto. También las IgGs en el suero, tenemos un paciente que encontramos en lavado, algo raro, y las IgMs. Y bueno, tiene una N importante, ha estado analizando, creo, muchos más pacientes. Y también ha estado estudiando las células que están presentes en ese lavado bronquialveolar, y ha podido detectar a monocitos, estos monocitos intermedios y neutrófilos, en las muestras de los lavados de estos pacientes críticos. Bueno, entonces, en resumen, con estos datos y los datos de la literatura, tenemos que la infección por SARS-CoV-2 produce en la respuesta en mucosas de la presencia de estos monocitos, y Alex ve, no hemos analizado todo el fenotipo, pero al menos ve el aumento en los monocitos. Se ha visto también el incremento de la presencia de neutrófilos, de células TCD8, CXR5, CD38 positivas, una hipercitocinemia de IL-1 beta, IL-6 TNF, CCL2, 3, 4 y 7, y la respuesta de anticuerpos, tanto de IgMs, IgGs, IgAs. Nosotros básicamente estamos observando IgAs, que van dirigidas contra S1 y contra R. Eso es lo que hemos visto, y nos falta hacer la prueba de neutralizantes, que ya está en la literatura reportada, y se ha visto que correlaciona la disminución de la carga viral con la presencia de estos anticuerpos IgA positivos. Entonces, de esta respuesta
este es el contexto. Hemos ido pasando de la respuesta inmune innata, la inflamación, la respuesta desde los antecedentes hematopoyéticos hacia las células efectoras, la respuesta de células T, los anticuerpos, ¿no? Pero finalmente, algo que es muy importante y que a todos nos tiene en vilo y que queremos conocer es si monto una respuesta y si esta es protectora, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Y cuáles son estas características? Sobre todo, ¿cuánto tiempo va a durar? Para saber cuánto tiempo podemos esperar las personas que se están recuperando de la infección, que pudieran estar protegidas. Y ya hablaremos los casos probables, los casos de reinfección reportados un poquito más adelante. Y algo muy importante de entender estas características de la respuesta inmune y su duración para pruebas diagnósticas, para el desarrollo de vacunas y para hacer posibles escenarios del futuro de la pandemia, porque se pueden hacer modelajes sabiendo cuántas personas van quedando inmunes y cuántas personas se están recuperando de la infección para hacer modelos de cuánto puede perdurar la pandemia. Con pandemias pasadas hemos visto que hay picos de un par de años, luego pasan varios años y vuelven otra vez los picos, y todo eso tiene que ver con el desarrollo de esta inmunidad, y la base de todo esto es la respuesta de memoria. Y parte de la respuesta de memoria radica en que los anticuerpos van a grabar esa información que aprendieron, se graba en los genes de las inmunoglobulinas, y estos cambios que se generaron durante la respuesta primaria. Y esta respuesta después se llama cuando hay el segundo contacto y puede responder a esto. Entonces, esa respuesta, ese aprendizaje quedó grabado en los genes de inmunoglobulina. Entonces, para generar este anticuerpo, en esta región variable se utilizan segmentos génicos. Y lo que estudió Kalinke, reportó en Immunity en el 96, usando anticuerpos monoclonales contra el virus de la estomatitis vesicular, es que la respuesta primaria, pues se usan muy poquitas regiones variables, hay poca diversidad para variar el repertorio de los anticuerpos. En la respuesta secundaria y en la respuesta hiperinmune se utilizan diferentes regiones variables. Entonces se varía el repertorio, se hace más amplio el repertorio. Y luego estudiamos, él y yo, la capacidad de protección de anticuerpos hipermutados contra los de línea germinal y observamos que los hipermutados tienen mejor capacidad de proteger contra la infección viral. Y aquí lo reportamos, estos son los artículos. Y bueno, ahora en SARS-CoV-2, ¿qué es lo que se ha visto? Lo que han visto es que hay poca, estos son los controles y estos son pacientes enfermos o recuperados, y hay poca hipermutación somática, ¿sí? Entonces no se ve estos eventos que son los mecanismos de generación de memoria. Es como el linfocito B y la célula puede grabar la información a través de generar esos cambios en el receptor para generar esta memoria. Y aquí en este artículo de Immunity, que está aquí citado, vemos, este es un control con personas vacunadas, y vemos cómo se generan muchos anticuerpos que tienen muchas regiones variables diferentes. Y en el caso de SARS-CoV-2 son muy poquitas, se concentra, entonces como que no está evolucionando la calidad de la respuesta, se está generando una respuesta de baja calidad, una respuesta de memoria, probablemente podríamos decirlo, ¿no? De baja calidad porque tiene poca hipermutación, no usa muchas regiones variables, pensando en lo que hemos descrito anteriormente en otras enfermedades virales. Y bueno, en este reporte en Cell, se estudiaron en autopsias de personas que desafortunadamente fallecieron por COVID-19, se estudió la respuesta en los órganos linfoides secundarios y se ve, en comparación, esto es un paciente no COVID, aquí vemos la formación del centro germinal. El centro germinal es el lugar donde se está generando la memoria, donde interaccionan las células T con los linfocitos B para poder generar estos anticuerpos de buena calidad que están hipermutados, que amplifican el repertorio para poder pelear contra los virus.
Entonces aquí observamos esto, que en los pacientes no se está presentando esta formación de células, de centros germinales, y por tanto este compartimento está alterado. Esto está ligado a una pérdida de células T foliculares que expresan BCL6, y básicamente se pierden también las células B de memoria que expresan BCL6 y se quedan solamente células que andan circulando que expresan AIT. Entonces hay un impacto sobre la generación de este compartimiento de memoria en COVID-19. Y bueno, se ha visto que estas células T foliculares son importantes y se ve que están perdurando en el tiempo en COVID. Entonces, estamos viendo escenarios, son diferentes piezas del rompecabezas, donde vemos que son importantes y las personas que sí pueden generar una respuesta de larga duración las tienen, y la hipótesis es que las personas que tienen estos problemas no están generando los centros germinales, no están generando estas células, no van a generar una respuesta de memoria. Y bueno, en resumen, de estos mecanismos de memoria y que han sido reportados aquí por Jennifer Dan, hace 3 días están en este repositorio, vemos que hay una respuesta que puede durar más de 6 meses, y que hay células B de memoria, hay células plasmáticas y hay células T que ellos calculan ahí la vida media, que va alrededor de entre 96 días y 6 meses, tanto citotóxicas como cooperadoras. Pero la respuesta de B está durando más, y la respuesta de memoria está ahí presente, y esto es bastante alentador. Entonces, algunas personas lo van a poder desarrollar. Este es el escenario que estamos buscando y el escenario que buscaríamos para el desarrollo de vacunas. Y este es el escenario importante. Aquí se ve que hay una relación, se miden 5 parámetros, las células B, los IgGs, IgAs, CD4 y CD8, y se ve cuáles de estos componentes, en qué porcentaje de los sujetos están presentes. Y básicamente se inicia al mes, esta línea negra tiene todos estos componentes presentes de memoria, y se mantienen varios de ellos, al menos en el 40% de los sujetos, a los 5 meses. Y hay una correlación entre células B y IgAs que se mantienen hasta 240 días, de B y IgGs, CD4 y CD8 pues no tanto, porque la vida media va bajando, y las CD4 y IgGs también se van cayendo. Pero importantemente tenemos estos factores que están predominando a lo largo del tiempo. Y bueno, todo esto son los mecanismos que están detrás de lo que estamos nosotros observando día a día, que es esa inmunidad de grupo. Y esta inmunidad de grupo es cuando tenemos una persona enferma, se recupera, entonces pues esta persona ya se espera que ya no vaya a tener la infección, y si está en contacto una persona enferma con personas susceptibles, estas se van a enfermar, algunas se van a recuperar, y van generando todos estos circulitos verdes, ya no van a pasar la enfermedad. Ese es el principio de esta inmunidad de grupo, o que también es llamada inmunidad de rebaño, ¿no? Yo prefiero llamarla inmunidad de grupo. Entonces el escenario es que con el tiempo vamos a tener una cantidad importante de personas en verde, y bueno, eso nos va a generar, y es lo que ha ocurrido en muchas infecciones a lo largo de muchos años, pero es un mecanismo muy lento, muy largo, y se sufre mucho porque muchas personas fallecen. Entonces, ¿cómo se adquiere la inmunidad? A través de la inmunidad, puede ser activa por la infección, o inmunidad pasiva con transferencia de anticuerpos, que es lo que hace la madre a través de la placenta o la lactancia, la transferencia de anticuerpos al paciente, o de monoclonales. Y también tenemos la inmunidad activa a través de la vacunación. Y esa es la última parte de la plática. Espero que no estén muy cansados. Esto me llevará 5 minutos, en donde básicamente buscamos acelerar y que se genere esta respuesta importante, la respuesta protectora. Y bueno, se han estado desarrollando, no ha actualizado la diapositiva, pero al 14 de octubre, hace algunas semanas, habían pues todos estos cientos de vacunas, candidatos, y ya pues varias, al menos unas 11 en fase 3. El principio de las vacunas
que están utilizando la gran mayoría de todos estos candidatos es generar anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que eviten la unión la espícula del virus al receptor y por tanto evitar la infección y por tanto evitar la enfermedad. Entonces, el desarrollo normal de una vacuna lleva alrededor de 5 a 15 años. Primero se hace el diseño de la vacuna, los experimentos en animales para hacer la prueba de concepto. Si funciona en animales, entonces se hacen unas fases de producción importantes. Se hace una producción se tiene que escalar el proceso de fabricación, porque si es un proceso que no se puede escalar y no puede ser a nivel grande, pues no tiene sentido llevarlo al mercado. Y ya que se puede escalar a nivel de buenas prácticas de manufactura, se pueden hacer los ensayos fase 1, 2 y 3 en voluntarios humanos, en donde se mide si la seguridad, la reactogenicidad, la inmunogenicidad, en grupos pequeños en fase 1, fase 2 en un grupo más grande y diferentes dosis. En fase 3 se mide la eficacia, y la eficacia es cuántas personas se enferman de los placebos con respecto a los vacunados. Y eso dura varios años para poder determinar realmente la eficacia. Ahorita, y bueno, ya que ocurre todo eso, se hace un segundo escalamiento ya industrial, se busca la licencia y esto por eso dura tanto tiempo. Lo que se está haciendo ahora es acelerar todos los estudios porque se están utilizando tecnologías que ya han sido probadas para hacer otras vacunas. Entonces, ya han llevado muchos de este camino, entonces les están dando permiso para que pueda acelerarse el proceso de las fases clínicas y al mismo tiempo se está haciendo la producción y el escalamiento. Entonces los gobiernos han estado invirtiendo, el gobierno de Estados Unidos a través de la operación Warp Speed, que Warp es un término de ciencia ficción que quiere decir como 800 veces la velocidad de la luz, sí, cuando ven en la película que la gente se desdobla, se deshace, ¿no? Ese es Warp Speed. Entonces, pues le inyectó $10,000 millones para que produzcan, y si no sirve la vacuna, pues se desecha y ni modo, pero se va haciendo a la par, no de manera consecutiva con los ensayos clínicos. Y por eso se ha podido avanzar tan rápido en la generación de varias vacunas que están ahorita en fase 3. Y bueno, están haciendo anuncios de que tienen ya la eficacia, y bueno, pues son eficacias muy pequeñas a muy corto tiempo, y qué bueno que se tiene ahí, pero no es realmente la eficacia que se mide o que se ha medido para muchas de las otras vacunas que llevan mucho más tiempo y más ensayos. Entonces, ¿qué se ha estado haciendo en México? Hay varias iniciativas que ustedes han escuchado en los medios de vacunas de la Universidad de Querétaro, del IBT, están los de la Universidad de Baja California con un consorcio que se llama Jonas Salk, y está la vacuna de Avimex. Se formó un consorcio con colaboradores, con varias facultades de la UNAM, y institutos, el IBT, biomédicas, Facultad de Medicina, Facultad de Veterinaria, Facultad de Química, el Monte Sinaí en Estados Unidos, el CINVESTAB, Zacatenco, y nosotros en el IMSS para colaborar en el desarrollo de un producto nacional. El objetivo pues es desarrollar una vacuna segura y eficaz contra COVID-19 y está basada esta plataforma en paramyxovirus. Y es un paramyxovirus que es Newcastle, variedad lasota, que es un virus apatogénico en las aves, y en los humanos pues también no genera infección. A este virus se le está poniendo los genes de la espícula sin los sitios de corte, de tal manera que los receptores en la célula no la pueden desdoblar y pues solamente está la espícula, pero no es funcional en el sentido de infección. Entonces tenemos a un virus de Newcastle que expresa estas proteínas de SARS-CoV-2 y esa es la vacuna. La ventaja es que Avimex pues produce estas vacunas, las utiliza en el mercado veterinario, ya ha hecho otras contra coronavirus, entonces tienen experiencia en esto y tienen la infraestructura. ¿Cuáles son las ventajas para su uso en humanos? Hay evidencia que demuestra que es ideal para ser usado vía intranasal e intramuscular en los animales. Tiene probada seguridad e inmunogenicidad en animales. Han trabajado con esto en varias partes del mundo y se ha probado en muchísimos modelos animales, es inocuo.
En pacientes con cáncer se utiliza como un colítico, entonces también hay probada seguridad en humanos, induce interferón alfa y beta, y no hay interferencia con anticuerpos preexistentes, como es en el caso de las vacunas hechas con los adenovirus. Tanto el adeno 5 y el 26, que sobre todo el 5, que utilizan las vacunas de Janssen o la de la rusa o la de CanSino. Y bueno, con la vacuna, este diseño que se ha hecho, se han hecho varios diseños, varias construcciones, se hicieron experimentos en ratones, donde se inmunizan los ratones, a las 6 semanas se les da un refuerzo y se ve la respuesta de anticuerpos. Entonces, esta respuesta es de anticuerpos, hay respuesta de anticuerpos que son neutralizantes, y lo más interesante es que la respuesta en ratones inmunizados y luego retados, se produce la respuesta neutralizante y la protección. Se retan a los animales y no se encuentran los virus en los pulmones. Y tampoco se ha observado el incremento de la enfermedad mediada por anticuerpos. No lo platicamos, pero es una de las posibles complicaciones que pudieran tener las vacunas. Bueno, entonces esta vacuna de paramyxovirus, en las pruebas preclínicas en ratones ha demostrado altos niveles de IgG, altos niveles de anticuerpos neutralizantes, y después del desafío, la tecnología demostró que no hay reaccionamiento viral en los virus en los pulmones de los animales, no perdieron peso y no se vio el AVE. ¿Sí? Nosotros estamos participando en esta iniciativa, apoyando esta iniciativa que es nacional, que está buscando obtener una vacuna para México, en las pruebas preclínicas, con los inmunoensayos, en pruebas de antigenicidad que desarrollaremos, y probablemente participaremos en las pruebas clínicas, si se realizan aquí en todo el instituto, o ayudaremos si se hacen en algún otro lado, para apoyarlos y apoyarlos en diferentes inmunoensayos. Y bueno, como conclusiones, existe una respuesta inmune cruzada con otros coronavirus, tanto de células T como de anticuerpos, cuya participación en la protección o en la inmunopatología inducida por SARS-CoV-2 es importante determinar. Entonces, los correlatos de protección, ese es nuestro leitmotiv, es ahí lo que estamos buscando, y ahí estamos. Todo lo que he mostrado son pequeñas piezas que nos va apuntando poco a poco cuáles pueden ser estos correlatos. La vacunación es la manera más ética de generar la inmunidad de grupos en la población y para controlar y prevenir las epidemias. Entonces, es importante que se desarrollen estas vacunas. Qué bueno que hay muchísimas, se van a necesitar mucho. La necesidad, si hablamos de 2 vacunas por persona en el mundo, son 9,000 millones de dosis. Entonces, es una cosa impresionante que nadie tiene capacidad para producir de todo eso solos. Las pandemias son fenómenos que han ocurrido en la historia de la humanidad y seguirán ocurriendo. Prevenir las pandemias requiere de cambios profundos en el cuidado del medio ambiente y de la alimentación y la salud de la población, y es de vital importancia de seguridad nacional. Esto lo resalto porque tenemos que desarrollar nuestra propia infraestructura técnica e industrial para diseñar y producir las vacunas que se requieren en México. No solamente para esto, vendrán otras pandemias, ya tuvimos otras y no teníamos vacuna, y luego tenemos desastres naturales en donde requerimos otras vacunas y tenemos que estarlas pidiendo y hay veces que no llegan a tiempo. Entonces es muy importante que las tengamos y desarrollemos en nuestro país. Y aquí finalizo y no me cabe más que agradecer a todo este grupo maravilloso de personas que han estado colaborando. Es un trabajo que se ha estado haciendo en grupo, cada quien aportando desde su trinchera, la parte médica con Eduardo Federal y los médicos del Hospital de Especialidades, Tania Colín, Laura Romero, Luis Sánchez, Maura Noyola, Guillermo Flores, Victoria Mendoza, José Luis Martínez, Surya Loza, Ernesto Juárez, Juan Carlos Sández, Salvador Calleja. Y bueno, la gente que dirige el proyecto, pues están acá arriba, Lulú, Arturo, Rosana, y en particular el doctor César González Bonilla, que es coordinador de investigación en salud del IMSS, ha estado apoyando fuertemente el que puedan conjuntarse todo esto. Se han lanzado convocatorias, se ha hecho un trabajo muy fuerte con muchos otros investigadores, jefes de servicio que se han sumado al esfuerzo y que, han hecho muchas más cosas. Este es el grupo de lo que he mostrado aquí, con Moisés Mercado, Nis Bache, Francisco Blanco, Israel Grijalva, Ramón Paniagua, María López, y por ahí probablemente se me olviden otros y nos falten la foto. Los colaboradores nacionales,
Rodolfo Pastelín, Laura Palomares, Oscar Medida, el doctor Briones, Mario Adán y de Paul Kleinerman. Pero también la gente del laboratorio, los postdocs, los alumnos de doctorado, los de maestría, los de licenciatura, los he ido mencionando a lo largo, todos los mencioné, quizás a Tere no la mencioné, a Oscar, pero todos los demás, a Isli, fueron mencionados en la plática, y a los clínicos, los residentes colaboradores, Alejandro Esquivel, Rubén Ramírez, Roberto Lira, Abel Humberto, Omar Unzueta, Tania Morfín, y todos los que aparecen aquí en la lista. Entonces, ha sido un trabajo importantísimo, desvelos, no tienen idea de estar aquí todo el tiempo. También se han estado jugando la vida, los clínicos, ellos procesando las muestras. Entonces yo quiero agradecerles públicamente a todos ellos sobre su participación en este trabajo. Y de manera muy importante, quiero agradecer al doctor Armando Isibasi, que pues ha sido nuestro tutor, mentor. Muchos de los que aquí muestro que ahora son jefes de unidad, pasaron por este laboratorio, y mantenemos una estrecha, aunque ya está retirado, mantenemos una estrecha comunicación y discusión sobre estos temas. Entonces sigue siendo ahí una mente muy crítica que nos ha estado aportando. De su laboratorio han salido 5 expresidentes de la SMI, entonces creo que es una labor importante, y bueno, aquí están los frutos en todo esto que se ha trabajado. Y las fuentes de financiamiento del IMSS, de CONACYT y de los colaboradores internacionales de la Universidad de Oxford, la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Universidad de Birmingham con Back-to-Back, Abimex, etc. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Ok, doctor, muchísimas gracias por esta excelente presentación y el panorama tan amplio que han abordado de la respuesta inmune en contra de COVID-19. Entonces, si le parece bien, vamos a algunas de las preguntas que se han hecho a lo largo de su plática. Empezaremos por aquella que se refiere a este fenómeno que describía de la ausencia de hipermutación somática en los anticuerpos en pacientes infectados con COVID-19. ¿Qué ocurre con el proceso de vacunación? ¿Cómo asegurar que durante el proceso de vacunación, en particular con las vacunas de RNA, no ocurre este fenómeno? Bueno, todos estos fenómenos tienen que ver, o creemos que tienen que ver más por la infección. O sea, el virus tiene sus mecanismos de patogenicidad y virulencia. Entonces va a estar manipulando la respuesta inmune. En la vacunación se tiene el antígeno purificado, o en este caso el RNA, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer DNA, y luego se va a producir el antígeno? Entonces, no se espera que ocurra esto. Y de hecho, los datos que se han mostrado de los ensayos preclínicos, los ensayos clínicos que llevan de fase 1, fase 2, se muestra muy buena respuesta de anticuerpos, muy buena respuesta neutralizante. Entonces, probablemente esto no esté ocurriendo, ¿sí? En el caso de la infección, sí, porque, bueno, ahí es una lucha entre el virus que está replicando y el sistema inmune. Entonces, ahí se están afectando tanto mecanismos de la respuesta inmune innata, la respuesta de interferones primero, etcétera, y esto tiene una repercusión en la respuesta adaptativa. Esta linfopenia que se está produciendo, pues estamos viendo que está teniendo efectos ahí, sobre todo en estas poblaciones de células T foliculares. Entonces, no se espera. Ahora, de estas vacunas de RNA, no sabemos mucho, porque no hay ninguna en el mercado. O sea, no tenemos experiencia previa. Ahorita están saliendo estos ensayos, son los más avanzados que se han tenido en la historia de la humanidad. Entonces, habrá que esperar, tenemos que ver más los datos. Yo sé que muchos queremos ya tener vacuna, pero hay que esperar los datos para analizar muy bien cómo está. Hay otras vacunas de subunidades o de virus inactivados, donde hay más experiencia,
y sabe uno más. Aquí los mecanismos de control de replicación y todo eso pues siguen siendo una caja negra que no sabemos cómo se va a regular la expresión antigénica, ¿no? Ellos tienen sus datos y las ven que son algunas semanas, algunos días los que dura la expresión antigénica, no encuentran trazas del RNA, pero hay virólogos que señalan que puede haber procesos de integración ahí muy raros que ocurren en algunos virus y bueno, habría que estudiarlos en esto. Entonces, hay muchas cosas que no se conocen que creo son importantes estudiar. No deben de parar el desarrollo de esas vacunas, debemos irlas desarrollando y ir viendo los datos. Pero sí, no tenemos mucha experiencia a nivel mundial en estas y no sabemos muy bien lo que va a generar, pero los datos apuntan a que al menos estos fenómenos de que no se esté generando una respuesta robusta no están ocurriendo. Sí se está generando una respuesta robusta. Perfecto, doctor, gracias. Otra pregunta tiene que ver precisamente con estos estudios de fase 3 que hemos escuchado recientemente en las noticias. ¿Cuál está mostrando mejores índices de protección o una mayor eficacia? Pues mira, esos no los han publicado. O sea, son anuncios en los medios, pero los datos no los hemos publicado, entonces no los conozco realmente. Solamente llegan y te dicen un reporte, eso, acuérdense, para nosotros en ciencia necesitamos ver los datos y en una revista que esté habitada. Lo demás es chisme. ¿Sí? Me dijo y salió en la tele, es chisme, ¿no? O sea, qué bueno, que ojalá, pero a nosotros los datos, ¿sí? A ver, los datos duros, y eso es lo que uno puede opinar, de que ya se puede analizar. La ciencia es muy dura en ese sentido y así tenemos que proceder. Perfecto, doctor, gracias. Otra pregunta tiene que ver con vacunas en desarrollo que se planean administrar por la mucosa pulmonar. ¿Esta vía de vacunación podría mejorar los títulos de anticuerpos que encontramos en las mucosas de los pacientes? No sé exactamente a qué se refieren con mucosa pulmonar, pero probablemente digan sea intranasal, por ejemplo, que sería la administración. Y bueno, de administración intranasal hay pocos candidatos. Uno de ellos, el que acabo de platicarles, que pudiera ser una de las vías. Todavía no se define muy bien, pero hay ahí algunos otros que proponen vía intranasal. Y la idea de esto es que se genere una respuesta de mucosas potente que forme una capa de protección a nivel de mucosas y también a nivel sistémico para evitar la infección. Ese sería el mecanismo, ¿no?, que se propone. Pero bueno, pues habrá que ver cuando se haga, habrá que ver si funciona, ¿no? Entonces, todo eso está en proceso. Como vieron, hay cientos de vacunas en desarrollo. Entonces, vamos a obtener muchísima información. Yo creo que mientras más haya, mejor. Vamos a obtener más información y para esto. Perfecto, doctor, gracias. Otra pregunta tiene que ver con este concepto reciente de inmunidad entrenada, de inmunidad innata entrenada, y de hecho la propuesta de utilizar a BCG como un agente para inducir entrenamiento en pacientes con SARS-CoV-2. ¿Cuál es su opinión de esta estrategia? Pues lo hemos platicado con el doctor Hernández Pando, pues presidente de la SMI. Y bueno, estamos en el ambiente llenos de micobacterias saprófitas. Entonces vivimos en un ambiente donde estamos expuestos a estos microorganismos de manera constante y pues no se ve que, pues como que se reduzca. Ahora, el entrenamiento de la respuesta inmune innata, lo que se ha podido ver en algunos de los artículos, la evaluación es como al mes, ¿sí? No hemos visto que sea de larga duración. Entonces, conozco poco, no he visto referencias de larga duración. Los artículos que he visto es de esta inmunidad entrenada en meses, nada más. Entonces, pero el punto que menciona el doctor Hernández Pando se me hace muy interesante. Si estamos llenos de estas micobacterias saprófitas, ¿sí?,
¿por qué no entonces se genera una protección? O sea, o pudiera ser que tuviera que ver o estuviera relacionado, no lo sé, realmente. Una posible hipótesis es que también las personas que son asintomáticas pudieran tener parte de estos mecanismos ayudándoles a la protección, ¿no? Esta exposición a otros agentes o estas cosas de un sistema inmune innato muy competente que los está protegiendo, ayudando a la protección para no enfermarse, ¿no? Ese pudiera ser. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Otra pregunta tiene que ver con estos gráficos que presentó a lo largo de su presentación acerca de la duración de la respuesta de anticuerpos. ¿Se han hecho pruebas si estos anticuerpos tienen actividad neutralizante, al igual que los que se presentan en los lavados bronquioalveolares? Sí, en los mismos artículos que cito ahí en la presentación, hacen la respuesta neutralizante también, sí son neutralizantes. Sí, y también se han estudiado de los lavados bronquioalveolares. Nosotros todavía no hemos podido hacer la neutralización en esos, pero otros sí lo han reportado. Perfecto. Otra pregunta tiene que ver con la función de los anticuerpos que pueden incrementar la infección, estos anticuerpos que aumentan la infección. ¿Se ha visto si esto ocurre en los pacientes que sufren reinfección y que pudieran promover un cuadro más severo en casos de reinfección? No se ha descrito tal cual, no lo he visto tal cual en los de reinfección. En los de reinfección hay algunos que pues sí les ha ido un poquito peor, de los que están reportados, bien identificados, porque no es tan sencillo reportar reinfección. Tienen que tener la secuenciación del virus de la primera vez y que la secuenciación del virus de la segunda ocasión y que no sea el mismo virus. Entonces, los casos realmente bien analizados son pocos. Y el primero, que es el del caso de China, en donde pescaron a esta persona en el aeropuerto, asintomática. Entonces traía el virus, vieron que era una reinfección, pero no estaba enferma. Entonces, pero hay otros reportes en donde sí en la segunda infección les ha ido mal. Y los mecanismos no están muy claros. Una propuesta sí puede ser en que hay generación de anticuerpos de baja afinidad y que esto puede generar que se facilite la infección o que se facilite la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces es el famoso ADE o esta potenciación dependiente de anticuerpos donde puede ser que facilite que el virus penetre mejor o que la unión con el antígeno induzca en las células de la respuesta inmune innata, a través de los receptores FC, una respuesta inflamatoria potente. Entonces son las dos vías y se relaciona aparentemente con pues, anticuerpos de menor afinidad o de una respuesta menos neutralizante. Entonces todo eso todavía está en estudio, no hay muchos reportes. En vacunas no los hemos visto, que es donde pudiéramos esperar. Algunos sospechan de esto en los casos graves que pudiera estar sucediendo, pero así, claro, no he visto una publicación, y también es difícil que salen tantas publicaciones continuas, pero no lo he visto, no he visto todavía un reporte muy claro en eso. Perfecto, doctor, gracias. Otra pregunta tiene que ver con este fenómeno de inflamación exacerbada. ¿Se sabe si alguna de las estructuras del virus funciona como superantígeno? Tampoco he visto reportes que funcione como superantígeno. De hecho, si pudieran ser ligandos, por ahí alguien mencionaba que la S pudiera ser algún ligando de TLRs, pero no he podido analizar bien esa información. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Otra pregunta tiene que ver con este inicio de su plática, donde hablaba de ligandos para TLR7 y TLR8 presentes en el virus y su involucramiento en la producción de interferones tipo 1.
¿Se ha visto si polimorfismos de estos TLRs están asociados con la severidad de la enfermedad? No, no conozco trabajos sobre polimorfismos de TLRs y en esto. Es algo que pudiera ser, es algo interesante que se pudiera determinar. Sí. Muy bien, doctor. La otra pregunta tiene que ver con el desarrollo de la vacuna del virus de Newcastle. ¿Qué diferencias habría o cuáles serían las principales diferencias que habría con los vectores que se están utilizando con adenovirus? Bueno, el adenovirus es un virus que causa gripe en el humano. Es un virus humano. Adenovirus el 5, el 26, por ejemplo, ¿no? El de chimpancé, el que usa Oxford, pues es de chimpancé. Son adenovirus, ellos se utilizan para llevar el material genético que codifica para la proteína S para que las propias células lo produzcan. En vez de la vacuna de DNA o de RNA, se utiliza el virus como vector. Esos virus son excelentes para inducir respuesta inmune. Pues son tan buenos que pues, luego en las reinmunizaciones pues la respuesta se concentra más en el virus. Y son tan buenos que generan inmunidad, entonces en la población ya hay anticuerpos. No sé en México, pero en muchos lugares hay respuesta ya basal muy alta. Entonces, pues también no hay ninguna de estas vacunas realmente en el mercado. No han podido llegar al mercado y parte de eso pudiera deberse a que finalmente los ensayos clínicos ya no son tan efectivas por esa respuesta de anticuerpos, sobre todo el adenovirus 5, hay una cero prevalencia alta. Entonces esa es la diferencia. En el caso de la de Newcastle, va el virus con la proteína y eso es lo que se inyecta. Y puede ser el virus vivo o inactivado, ¿sí? Entonces, pero es un virus que no es de humano. En principio no causa infección en el humano, entonces funciona más pues, como portador del antígeno, o al menos tendría algunos pocos ciclos, pero no causa enfermedad. Entonces esa sería una de las diferencias con los vectores de adenovirus. Hay otros vectores, el virus de estomatitis vesicular, hay otras cosas que se están ocupando, que son virus que también van a utilizar para expresar la proteína e inmunizarse en conjunto. Entonces servirían como una especie de acarreador o de ayudante o de vector para llevar el antígeno, ¿sí? Esas serían las principales diferencias. Perfecto, doctor. Otra pregunta relacionada con el desarrollo de vacunas. ¿Nos podría platicar en su experiencia las dificultades que tiene en el país desarrollar este tipo de vacunas en comparación con la experiencia en otros países? Sí, nosotros tenemos un problema con la parte de innovación. O sea, toda la parte académica, la innovación, que es llevar las cosas finalmente a que lo pueda usar la gente, o sea, al mercado, no está articulado todos los procesos, no tenemos los mecanismos administrativos o inclusive el marco legal que se pueda ayudar a todo esto. Los cerebros están ahí, la infraestructura y la capacidad técnica también está un poco desarticulada, pero ahí está. Pero sobre todo esto es uno de los máximos problemas. Si tú estás en Harvard, en Oxford, en alguna de estas grandes universidades, encuentras algo en el laboratorio, inmediatamente hay una oficina que dice, a ver, vamos a patentarlo, la patente es el primer paso y de ahí inicia todo. Pero es solo el inicio, no es el fin, aquí se ve como es el fin, ¿no? Y luego ellos ayudan a ver quién está interesado, ellos se hacen cargo pues de que pueda transferirse o le dicen al investigador, ¿quieres hacer un spin-off, una compañía y tú lo haces? O inclusive la gente, si se lo van a transferir a una empresa, la empresa dice necesitamos ayuda del investigador. Si el investigador quiere hacer su compañía, le dicen quédate ahí, no te vayas, tu oficina es la oficina de la compañía. Si eso tú lo planteas en una institución nacional, pues eso es como un shock, ¿no? ¿Y qué pasa? Y no es posible, y ¿qué quieren? Y nos van a hacer, y es corrupción, o, si me explico, no está armado
muy bien para que se entienda cómo funciona en el mundo. En las otras partes, el investigador sigue y sigue haciendo su investigación y se contacta con todo un núcleo de abogados, de desarrolladores, de industria, que ayudan a que todo eso marche rápidamente. En Oxford tienen su centro de producción y tienen inclusive la fábrica para hacer adenovirus GMP dentro de la universidad. Entonces van haciendo y van sacando y tienen la fábrica para hacerlos para los ensayos clínicos. No les alcanza para vender ni para producir, es para hacer ensayos clínicos. Y pues tienen esas alianzas, y por eso pudieran hacer con AstraZeneca y todo. Si tú lo haces, imagínate en el Poli o en otro lado, y, oye, me quiero hacer alianza acá, no, pues, espérame, tranquilo, ¿sí? Entonces tiene que construirse todo el marco legal, tiene que construirse, son los problemas que yo considero fundamentales, y el segundo problema es el financiamiento. El desarrollo de una vacuna normalmente requiere $1,000 millones. Entonces, no te alcanza ningún grande CONACYT, ni ningún grande de la escuela, ni del IMSS, para pagar esa cantidad. Obviamente, pues alcanza para ir haciendo cosas y vas usando, pero ya cuando vienen, sobre todo la producción, los escalamientos, los ensayos clínicos, son carísimos, ¿sí? Entonces, digo, estoy hablando de llevar una cosa al mercado, los registros, en hacerlo en diferentes partes del mundo, y eso necesita mucho apoyo, necesitamos construir eso, ¿sí? Y no tenemos lugares donde producir. Está Birmex, y pues ha tenido muchos problemas. Ahí hay infraestructura que se puede ocupar. Y están algunas compañías privadas, Avimex, y hay otras que también tienen capacidad de producción, pero pues ellos están haciendo lo suyo. Entonces, algo que se desarrolle en la academia y que llegue a la industria está difícil por todos estos problemas. Sí se puede, y tenemos que construir el marco legal, administrativo, etcétera, para que se pueda, pero también se necesita la sensibilidad política y necesita que las personas que están a cargo tengan ese concepto, porque más arriba lo ven mal y lo restringen, porque obviamente, pues, todo el mundo tiene miedo que pueda haber cosas de corrupción o mal hechas y que tenga implicaciones. Entonces, con ese miedo, pues no se hace nada. Pero si se establece bien, con buenas reglas, pues va a ser algo que va a ayudar a las instituciones, a las universidades, a poder tener, y es lo que hacen en muchos lados, lo tienen y pues reciben muchas regalías de eso, y pueden financiar su propio crecimiento. Pero nuestros modelos fueron creados diferente, nuestras instituciones fueron creados con otros fines, entonces tienen casi que cambiar, casi que desde la parte fundamental, ¿no? Y los propósitos de nuestras instituciones. Entonces, generar conocimiento y capital humano y innovar, ¿no? Entonces tiene que adicionar esas palabras en el objetivo, ¿no? Y luego ya derivar todos los reglamentos y cosas. Entonces hay mucha gente que ha estado trabajando, Mayra Pérez Tapia ya con ustedes, en el IBT, Laura Palomares, Laura Cobos en Facultad de Medicina, Isabel Gracia en Facultad de Química, y más o menos ahí van, pero no está tan fácil. Entonces son los obstáculos que faltan para que podamos hacerlo, pero necesitamos hacerlo, porque vean, estamos esperando a ver qué vacuna nos llega y en cuánto nos las vendan y cuando nos las vendan, porque el gobierno americano puso estos 10,000 millones, pero va a ser para su gente, o sea, primero, y las que sobren las vendes, pero primero es para los americanos, ¿no? Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esto cubrimos todas las preguntas y comentarios en su plática. Entonces, nuevamente, a nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación CTR, le agradecemos sinceramente su excelente plática del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Rommel. Gracias a todos los que vieron la plática. Un abrazo. Cuídense mucho. Y espero verlos pronto haciendo vacunas o publicando sus natures, desarrollándose. La comunidad de la Sociedad Mexicana de Inmunología es muy fuerte, muy pujante, y ha ido ayudando a la evolución de este país. Y entonces yo estoy muy honrado de haber podido participar aquí con ustedes y que me hayan invitado. Gracias.
Muchas gracias, doctor, y bueno, gracias a todos los asistentes. Los esperamos para nuestra próxima plática, que seguramente será en el mes de diciembre. Y bueno, estén atentos a los canales de comunicación de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Muy buenas noches a todos.